Bueno, empieza un nuevo día, son las 4:30 de la mañana y la verdad es que no estoy tan cansado, o sea, ahora estoy bien, o sea, supongo que pasará la factura en un rato, pero bueno, estoy bastante activo. Voy a ir allá donde me recoge el coche y bueno, la furgoneta está del tour y nada, a ver si ya en el viaje me duermo y recupero un par de horitas porque he dormido como 4 y algo. Así que nada, a ver, ahora me junto con todos los que están todavía de fiesta. Ahí. Son las 9 de la mañana, ya estamos aquí en Chichén Itzá y es una pasada. Esta es la pirámide más importante, que es el templo de Kukulcán. Y lo bueno de venir a esta hora es eso, que ahora hay muy poquita gente. Pero en 1 o 2 horas esto se va a llenar, así que es mejor aprovechar y madrugar. Y es que es impresionante. O sea, nos han ido contando un poco la historia ahora durante el tour y la verdad es que es una pasada, ¿no? Los mayas se extinguieron ya hace miles de años. De hecho, cuando vinieron los primeros españoles y descubrieron esto, de hecho, el descubridor de justo esto de Chichén Itzá, creo que fue un estadounidense, ya estaba todo esto estaba comido por la selva, o sea, ya lo habían abandonado hace años, y es que la desaparición de los mayas fue sobre todo por la falta de alimentos, sobre todo debido a la sequía que hubo, que durante 10 años no llovió, y toda la población maya se fue hacia las costas para ir a por pescado y así. Y entonces, de hecho, hicieron varias colonias allí por la zona, pero aún así, pues al final se acabaron extinguiendo. Son también conocidos porque tuvieron el calendario más preciso que se ha conocido hasta ahora, y eso se ve, por ejemplo, que nuestro calendario cada 4 años hace una corrección de 24 horas, que es el día bisiesto. Pues los mayas hacen una corrección de 23 segundos cada 5.200 años, algo así. O sea, y todavía no se sabe cómo consiguieron hacer un calendario tan preciso. Y encima, por ejemplo, el año 21 de diciembre del 2012, que era la fecha en la que se creía que iba a ser el fin del mundo por el calendario maya, realmente no hablaba del fin del mundo, sino que hablaba de un cambio de ciclo, y es que se refería sobre todo a los ciclos solares, y es que ellos el calendario como lo tenían hecho, construido, es que duraba 5.200 años, 5.100 y pico, y eso era lo que duraba un ciclo solar. Entonces simplemente el año 21 de diciembre del 2012 hablaba de que terminaba el 5.º ciclo solar y empezaba el 6º. Pasada porque la pirámide está pensada para todo, incluso para la acústica, depende de donde aplauda, suena de una manera u otra, incluso imitando el quetzal, que es como el animal sagrado de aquí, que todavía existe, pero aquí es como Quetzalcóatl, que era el dios, que es igual que el dios de los mayas, pues hacía ese ruido. Desde aquí se ve mejor la serpiente, o sea, sería la diferencia entre cuando hay sol y sombra, sería esto que hace todo el cuerpo, y luego abajo la cabeza de la serpiente. Pues el 21 de marzo de cada año es cuando bajaba Kukulcán, que es, o sea, el dios de los mayas, pues bajaba en esa forma, como si fuera una serpiente, con ese cambio, con esa especie de formas de sol y sombra. Y lo malo es que a veces, si ese año coincidía que llovía, pues no se podía dar el efecto, porque como estaba nublado, pues no había sol para hacer la imagen de la serpiente. Entonces, ¿qué es lo que hacían para solucionarlo? Lo que nos van a enseñar ahora, que son sacrificios humanos. Y me he presentado de voluntario. Bueno, aquí se hacía el juego de pelota y básicamente eran un equipo, es como las Olimpiadas para nosotros, pues igual de importante para ellos. Venía un equipo y de hecho la acústica es perfecta en línea recta desde ahí. Si te pones en línea recta al otro lado, escuchas perfectamente lo que dicen. Entonces, como el equipo que venía no sabía eso, pues se usaba como de espionaje. Los rulers, los que mandaban locales, escuchaban lo que decían los contrarios.
equipos de pelota. Entonces, la cuestión es que eran 2 equipos de 7 personas, porque aquí era el 7, pues un número mágico, tiene que ver con los chakras y esas cosas. Pues jugaban, había un bateador por cada equipo, que se ponía aquí en la base debajo del círculo, cada uno en un lado, salían del centro y cada equipo lo que hacía era darle a la pelota, o sea, con el hombro, con la cadera, con el talón, o sea, pero nunca ni con la mano ni con el pie. Entonces era bastante técnico. Y luego hay un momento en el que se la pasaban entonces al bateador, el bateador le daba el balón, que era una pelota de goma que podía pesar hasta 6 kilos, o sea, realmente eran muy pesadas, y entonces el bateador la tenía que meter por el agujero, como todo en la vida. Y si lo conseguía, era un tiro muy difícil, porque era una pelota grande, encima muy pesada, y el agujero son muy pequeñitos. Entonces tenías que hacer un tiro prácticamente perfecto para poder meterla. Cuando terminaba eso, o sea, una vez metía la bola por ahí, ya terminaba el partido. Y entonces es cuando se hacía el sacrificio humano. ¿Y a quién sacrificaban? Pues si visteis mi capítulo de Teotihuacán, ahí os comenté que el que se sacrificaba no era el perdedor, sino el ganador, porque era como un honor poder ser sacrificado para pasar, porque te convertías como en un semidios. De hecho, te cortaban la cabeza y se la cortaba el capitán perdedor. Y el capitán perdedor pues era como una deshonra, ¿no? Como una vergüenza, y de hecho volvía a seguir jugando partidos pues hasta que conseguía ser el ganador. Bueno, detrás de mí aquí es un cenote. Un cenote básicamente es como un pozo de agua gigante natural que se formó durante millones de años, porque antes toda esta parte de México, de la península del Yucatán y la Riviera Maya, estaba bajo el agua. Entonces lo que pasó es que todo eso, hubo una sequía muy grande, fue saliendo todo esto a la superficie, y lo que era el suelo, gran parte estaba hecho como de roca caliza. Entonces el agua filtraba y se iba metiendo por debajo de la tierra, pero era muy frágil. Entonces durante miles de años pasando agua, filtrándose, al final vencían grandes masas de tierra y se generaban estos pozos. Hay miles de cenotes por toda la zona esta de México, y es, yo creo que una de las, si no la única, una de los pocos sitios del mundo donde hay cenotes, y desde luego es donde más hay. En este tour no vamos a entrar en este. A mí me hubiera gustado uno que se llama Iqui. Si tenéis la oportunidad de venir por vuestra cuenta, ir a un cenote que se llama Iqui, que está como a 2 kilómetros de aquí de las ruinas. Creo que no vamos a ir a ese, vamos a ir a otro que está en Cova, así que os enseñaré, y luego si no yo me baño en uno, aunque sea fuera del tour, porque es una de las grandes razones por las que me apetecía venir, ¿no? Pues algo muy diferente, sí, me apetece mucho eso. Así que os enseñaré también, pues, que realmente, o sea, hay distintos tipos. Este, por ejemplo, es a la superficie, hay otros que son semi-enterrados y otros que son enterrados, y entonces estás totalmente a oscuras dentro de un techo de piedra, con estalactitas, incluso yendo por grutas. Entonces hay de muchos tipos y son muy chulos. En algunos incluso se puede hacer buceo, así que si sois buceadores, pues también que tenéis muchos que están muy bien, porque encima veis peces y de todo, así que muy guay. Los cenotes eran muy importantes para los mayas, porque para ellos era como la entrada al inframundo. Para los mayas no existe el fin de la vida como la vemos nosotros, como la muerte y que luego no hay nada más, sino que ellos ven como una vez terminas en esta vida, hay 7 niveles del inframundo y luego 13 niveles para ascender al cielo. Os recomiendo mucho que cuando vengáis, si venís aquí por primera vez, cojáis un tour, porque os vais a enterar de muchísimo más que viniendo sin más. O sea, si no es un tour, pues una guía o alguien que sepa un poco la historia, porque es que si no sabéis de qué va, como era mi caso, o sea, bueno, sabes lo típico de los mayas, pero no sabes todo lo que representa cada cosa. Pues sí, ves las pirámides, dices qué bonitas y ya está, pero es que te dan un tour, te cuentan todo, y es que es una pasada. O sea, con el entendimiento de por qué está hecho cada cosa, que todo tiene un sentido, que nada está hecho porque sí, realmente valoras muchísimo más este sitio. En ese sentido me gusta más que Teotihuacán. Lo que tiene bueno Teotihuacán, que puedes subir a las pirámides, aquí no se puede subir a nada, entonces es un punto importante, pero la verdad es que conociendo la historia esto es muchísimo más espectacular.
Y por Dios, o sea, sea la época en la que sea que vengáis, venid con crema solar y agua, si podéis algún gorro o algo así, porque es que el calor es bestial. Ahora todavía no es pronto, o sea, todavía no es tarde, son las 11 de la mañana, porque hemos entrado aquí como a las 9 y hace ya un calor bestial. O sea, es imaginar esto si venís a horas normales, que suelen ser las 2 o 3 de la tarde, o sea, aquí te achicharras vivo. O sea, hasta ahora México es sin duda el país en el que he estado que mejores souvenirs vende, pero de lejos, ¿eh? O sea, es que siempre consiguen venderme algo, o sea, encima es que están súper bien de precio, o sea, son bastante mejores que te vas a otro destino, te venden la misma mierda en todos lados y toda súper cara. Aquí el precio está de puta madre y son cosas que están muy chulas, así que me he acabado comprando todo México aquí, estoy por comprarme hasta la pirámide, la que tengo detrás. Es que es una pasada, porque cada vez que veo la pirámide es como la sensación como cuando lo ves por la tele, ¿os lo imagináis? Bueno, si lo estáis viendo, pues eso. Aquí sobre todo cuando vais a comprar algo, regatear hasta la muerte, porque el precio que os ponen está como un 300% fácilmente el precio del precio real, así que si no decís, no, es que he visto en otro sitio más barato, y ya lo irán bajando. Como la mayoría sabréis, Cristóbal Colón es el que se lleva el crédito de ser el descubridor de América, pero aquí han venido muchas civilizaciones antes que ellos y que nosotros. Entre ellos, por ejemplo, aquí entre los símbolos que hay marcados en la piedra, se puede llegar a reconocer incluso un vikingo y un romano, o sea, como que ya lucharon contra esas civilizaciones.